de la sentencia. ¿Se recuerdan que les había indicado en la clase pasada, verdad? Para poder concluir el tema de las ejecuciones, vamos a ver tanto las ejecuciones nacionales como las ejecuciones extranjeras. Creo que algunos de ustedes ya tienen notas, pero no de mi clase, sino de algún otro catedrático. El día de ayer nos indicaron que revisáramos nuestro usuario y para poder ver si podemos ingresar a subir notas. Pero lamentablemente algunos catedráticos no tenemos habilitado todavía la página para poder subir las notas. Entonces, ese es mi caso y hasta el lunes dijeron que lo iban a ver si lo solucionaba. Entonces, yo voy a seguir intentando de todas formas el día de hoy y mañana, y si en algún momento logro subir las notas, les mando un mensajito con Aaron para que ustedes ya estén enterados y puedan ver su nota hoy. ¿No tienen alguna duda antes de empezar el tema de las ejecuciones de sentencias? Por el momentito no, licenciada. Muchas gracias, Héctor. Muy bien. Vamos entonces a platicar sobre el tema de las ejecuciones de sentencias. Se preguntarán quizá ustedes, ¿verdad? ¿Por qué hay esto? Si ya vimos la ejecución en la vía de apremio y la ejecución en la vía común, en donde pues se ejecutan las sentencias, porque este es uno de los títulos ejecutivos que sirve, ¿verdad?, para hacer esa ejecución. Sin embargo, la ley establece, el Código Procesal Civil y Mercantil establece estas dos posibilidades de ejecución de sentencias. Tanto las sentencias nacionales como ejecución de sentencias extranjeras, ¿verdad? Es decir, de otros países. La ejecución de sentencias la vamos a tener regulada en el artículo 340 al artículo 346 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en cuanto a la ejecución de las sentencias nacionales, tenemos que tener en cuenta que podemos aplicar para este tipo de ejecuciones las normas que establece el artículo 340, ¿verdad? Donde se establece que podemos aplicar para la ejecución de sentencias nacionales las normas contenidas en la vía de apremio y en las ejecuciones especiales, así como lo establecido en la ley del organismo judicial. Recuérdense que la ley del organismo judicial en el artículo 156 establece, ¿verdad?, qué juez debe ejecutar las sentencias. Y es ahí en donde se indica, ¿verdad?, que el juez que dictó la sentencia debe ejecutar. Esto es casi siempre en materia civil, ¿verdad? Porque en materia penal, si bien es cierto, aplica la LOJ, pero ahí es distinto porque ahí sí hay jueces de ejecución que se encargan de ejecutar las sentencias. Acá, en cambio, es el juez, ¿verdad?, que tendría la competencia para conocer del juicio en donde se dictó la sentencia, el que tiene la competencia para conocer de la ejecución de estas sentencias. Básicamente acá, en la ejecución de sentencias nacionales, vamos a tener la necesidad de ejecutar estas sentencias cuando exista en ellas plasmada la entrega, ¿verdad?, el compromiso de entregar o la orden de entregar una propiedad o bienes, ya sean estos inmuebles o muebles, ¿verdad? Entonces, aquí radica principalmente la diferencia, miren, o la razón de ser. Porque recuérdese que en la vía de apremio tenía que haber una cantidad de dinero líquida y exigible. Y en la vía común también, ¿verdad? Estábamos platicando también de dinero. Sin embargo, acá en la ejecución de sentencias nacionales estamos hablando de la entrega de una propiedad. Ay, perdón, de la entrega de un bien.
ya sea un bien inmueble o un bien mueble. Esto de conformidad con lo que establece el artículo 341 del procesal civil, en donde se indica posesión de los bienes, ¿verdad? Y prácticamente es porque en la sentencia que estamos ejecutando quedó establecido la orden o la obligación de entregar una propiedad, un inmueble o un mueble. Y no se cumplió. Entonces, por eso es que acudimos a la vía ejecutiva de sentencias nacionales, en donde al momento de presentar la solicitud, el juez de igual forma revisa que cumpla con todos los requisitos exigidos para una primera solicitud. Fija 10 días, el plazo de 10 días al ejecutado para poner en posesión del inmueble al actor. Es decir, para que el ejecutado cumpla con entregar el inmueble o el bien mueble al que se comprometió en la sentencia. El juez le dice, mire, le doy 10 días para que usted le entregue este bien a la persona que lo está solicitando, ¿verdad? A la persona que, donde quedó establecido en la sentencia que usted se lo iba a entregar. Y por lo tanto, si usted no lo entrega en 10 días, yo lo apercibo de ordenar el lanzamiento o el secuestro del bien mueble si no se es entregado, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un bien inmueble, se va a ordenar el lanzamiento. Y si es de un bien mueble, se puede ordenar el secuestro del bien si no es entregado por la parte obligada a entregar, ¿verdad? Entonces, sería al ejecutado, ¿verdad? Si el ejecutado no entrega el bien, podría ordenarse su lanzamiento de ese bien o podría ordenarse el secuestro del bien que se le debió entregar a la parte actora o ejecutante. Esto es entonces en cuanto a las sentencias nacionales. Acá también en las sentencias nacionales, la ley permite que exista una ejecución provisional de la sentencia que estamos ejecutando. Y esto sucede cuando la sentencia está aún en segunda instancia, ¿verdad? Ya ha sido dictada la sentencia de segunda instancia, digamos, de la sala que conoció, ¿verdad? Por una apelación contra el juez de primera instancia, se apeló esa resolución y subió a la sala. Entonces la sala ya dictó la sentencia, pero esta todavía no está firme porque todavía está pendiente el recurso de casación, ¿verdad? Entonces, podría ser que todavía tenga el tiempo para poderse interponer la casación, pero aún así la ley establece que provisionalmente se puede ejecutar esa sentencia. O sea, que no hay que esperar, ¿verdad? Porque dice aquí, aún sin que hubiera transcurrido el término para la casación. Entonces, no importa, ¿verdad? Esperar este término, sino que podría ser que todavía se pueda interponer, pero la ley da la facultad para que se pueda ejecutar provisionalmente. ¿Qué requisitos se necesitan para que esta sentencia pueda ser ejecutada provisionalmente? Bueno, que en los fallos de primera y segunda instancia se haya resuelto lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá la sentencia haya sido declarado sin lugar el recurso de apelación, ¿verdad? Porque la sala consideró que lo que había resuelto el juez de primera instancia era lo correcto y por lo tanto resuelve exactamente lo mismo. Entonces, este es un requisito fundamental para que se pueda ordenar la ejecución provisional. También el ejecutante debe prestar garantía suficiente para la restitución de los posibles daños y perjuicios en el caso de que la casación sea declarada con lugar. Porque como vimos, estamos pendientes todavía de poder interponer la casación.
que es el último recurso, ¿verdad?, en materia civil. Y en ese sentido, tenemos que prever, ¿verdad?, cualquier daño o perjuicio que se le pudiera causar al ejecutado. Entonces, se tendría que contemplar esta garantía suficiente para que si en algún momento el Tribunal de Casación, ¿verdad?, que sería la Cámara, dice con lugar y casa la sentencia, entonces ahí tendría que existir el pago, perdón, por daños y perjuicios de si se le hubieran causado algún daño o perjuicio al ejecutado, perdón. Muy bien. Entonces, estos son los dos requisitos para que pueda ejecutarse provisionalmente la sentencia nacional. Y eso está establecido en el artículo 342 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay algo importante acá, que no va a proceder la ejecución provisional de la sentencia cuando se trata, eso está en el último párrafo del 342, cuando la ejecución provisional no procede en los procesos sobre capacidad y estado civil de las personas. En estos dos casos no va a proceder que se ejecute provisionalmente la sentencia, ¿verdad? Y eso tiene razón de ser, porque imagínense, la capacidad, ¿verdad?, es algo que está comprobada y eso no va a poder variar. Y el estado civil de las personas. Estas son dos situaciones en donde no podría existir una ejecución provisional de esa sentencia. En caso que el ejecutado no cumpliera, ¿verdad?, a pesar que se le dio 10 días para que cumpla con lo que él se comprometió, que es de entregar el bien mueble o el bien inmueble, se puede ordenar la destrucción de lo hecho y cumplimiento de la sentencia, ¿verdad? Es decir, que si él no cumplió con hacer lo que se le ordenó, se podría ordenar que se destruya, ¿verdad?, lo que él ya había hecho con base a la sentencia. Esto de conformidad con lo que establece el artículo 343 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguien puede dar lectura a ese artículo para que veamos a qué hace referencia la norma. El 343, licenciada, dice, incumplimiento de la sentencia. Si el obligado a ejecutar alguna cosa la hiciere de modo distinto del que se fijó en la sentencia, se procederá a la destrucción de lo hecho y al debido cumplimiento de aquella, y serán a su cargo todos los gastos y los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la sentencia. Gracias, Héctor. Vemos entonces, ¿verdad?, que si el ejecutado, que ahora él era el obligado en la sentencia, ¿verdad?, y por lo cual estamos acudiendo a que se ejecute esta sentencia, viene él y hace lo que se le ordenó de una forma distinta a la cual se le ordenó. Entonces ahí se procede, ¿verdad?, a solicitud de la parte actora o ejecutante a destruir lo que él hizo, ¿verdad? Porque digamos que se le haya ordenado que él construya determinada muro, digamos, de una forma y él viene y lo construye de otra forma, o realiza alguna producción, ¿verdad?, de determinado bien mueble, podría ordenarse entonces la destrucción de lo que él hizo porque incumplió, ¿verdad? O lo hizo de distinta forma a como estaba ordenado en la sentencia. Recuérdense que ha habido un juicio previo para llegar hasta la sentencia. Entonces, ¿cómo va a ser posible que después de todo ese juicio, haberse ordenado la sentencia, él viene e incumple la sentencia y hace otra cosa totalmente diferente a la que se ordenó en la sentencia? Entonces ahí la ley faculta, ¿verdad?, al actor para que pueda solicitarle al juez que se destruya lo que se haya hecho en incumplimiento a la sentencia. Entonces, no sé si existe alguna duda en cuanto a la ejecución de sentencias nacionales.
Licenciada, yo no sé si podría darnos una explicacioncita en ese apartado donde dice no procede en capacidad y estado civil, porque aquí en el código dice la ejecución provisional no procede en los procesos sobre capacidad y estado civil de las personas. Yo no sé si podría darnos una pequeña explicación sobre eso, licenciada. Sí, esto es el último párrafo, ¿verdad? Del artículo 342. Les decía yo que esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Porque si se recuerda, acá estamos hablando de la entrega de bienes, ¿verdad? Ya sea mueble o inmueble, según el 341. Pero puede existir que la sentencia contenga otra obligación, ¿verdad? Que no sea siempre la entrega de dinero, ¿verdad? Porque eso ya está en la otra vía. Y que pueda entonces ordenarse provisionalmente que esa sentencia sea cumplida. Pero en el caso de la capacidad, recuérdense que la capacidad es una situación intrínseca, digamos, de la persona, ¿verdad? La capacidad, aquí estamos hablando de capacidad civil y estado civil. Son condiciones muy personales, entonces acá podría existir alguna afectación si esta sentencia se ejecuta provisionalmente, porque ¿cómo regresamos a esa situación? ¿Verdad? Tal vez es porque la norma son cuestiones personales y no son cuestiones materiales. Con las cuestiones materiales, pues no tenemos problema, ¿verdad?, de ejecutarla provisionalmente, porque le podemos pagar los daños y perjuicios y ya estuvo. Pero en cuestiones de capacidad y de estado civil, ahí son cuestiones delicadas y que no las podríamos retrotraer automáticamente, ¿verdad? Porque imagínense si la persona, digamos, por poner un ejemplo, es declarada en estado de incapacidad y nosotros venimos y ejecutamos provisionalmente esto, ¿verdad? Para eso hay un trámite especial, ¿verdad? Porque si bien es cierto, una persona puede ser declarada en estado de interdicción, la ley también nos faculta, y vamos a verlo más adelante, ¿verdad? En la vía voluntaria, que al momento de que él recupere su capacidad, puede ser entonces declarada esta situación. Y es por eso, porque son cuestiones eminentemente personales que no podría ejecutarse provisionalmente. No podría decir yo, mire, ¿sabe qué? Él declárelo en estado de capacidad en este momento. Ya él recuperó su capacidad y puede hacer uso de su capacidad civil, ¿verdad? Él tiene derechos y tiene obligaciones y las puede cumplir. Y después cuando la sentencia, digamos, en casación diga, case la sentencia, diga no, definitivamente aquí no se puede, entonces ya no puedo retrotraer yo lo que ya le faculté a él para que actuara, ¿verdad? Igual el estado civil. Digamos que el estado civil se refería a que por X o Y motivo, digamos, tal vez por un ejemplo, que se hubiera resuelto, ¿verdad? Que él definitivamente no está casado, ¿verdad? Porque el matrimonio fue declarado nulo, por decirles un ejemplo nada más. Entonces vengo yo acá en la sentencia y le digo que él es soltero, pero viene y la casación y le dice, no, ahí casamos la sentencia y definitivamente se viene abajo toda la sentencia de primer grado, ¿verdad? La sentencia en donde se indicó que él, digamos, no podía estar, él sí estaba casado porque sí existe ese matrimonio y no fue con lugar, digamos, la nulidad del matrimonio. Entonces, son cuestiones muy personales que no se podían retrotraer, porque imagínese usted que él se diga que sí, ¿verdad? Que él está soltero y él en el transcurso de eso se casa, ya cometió otro matrimonio ilegal, digamos, pero fue a través de una sentencia. Entonces, estas cuestiones personales no pueden ejecutarse provisionalmente, ¿verdad? Como sí se puede en cuanto a la entrega de bienes. Ahí sí no hay ningún problema. Por eso es que este último párrafo hace esa excepción, ¿verdad? Para que no se dé esta ejecución provisional que permite la ley. Y la permite la ley, ¿verdad? Porque, reitero, son cuestiones materiales. Entonces ahí no va a haber ninguna afectación a la persona.
Si hay al patrimonio de la persona, existe la posibilidad de que a través de esta garantía que se exige, ¿verdad?, se pueda pagar estos daños y perjuicios causados. Pero acá, en cuanto a cuestiones personales, son daños eminentemente morales, digamos, ¿verdad? Entonces no podría existir una cantidad de daños y perjuicios. Por eso se hace esa salvedad. No sé si se... Sí, gracias, licenciada. Ya me quedó un poquito más claro. Bueno. O si no, puede ser que los confunda más, ¿verdad? Pero yo trato de utilizar las palabras más, más sencillas para poderles explicar. Muy bien, ¿alguna otra persona, alguna duda en cuanto a la sentencia nacional? La verdad es que es bien sencillo, ¿verdad? Y no, las normas están establecidas como para que no cause mayor duda, a excepción de esto, ¿verdad? Porque esto sí podría ser, porque pareciera como que si la ley dice, mire, aquí solo es de la entrega de bienes, ¿y por qué después saca esto aquí? Dice uno, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos? Pero quizá en la sentencia haya quedado establecido esta situación y por eso se hace esta salvedad. Muy bien. Vamos entonces a la ejecución de las sentencias extranjeras, ¿verdad? Cuando hablamos de sentencias extranjeras, estamos hablando de sentencias que fueron dictadas en otro país, ¿verdad? Y que sucede que alguna de las partes, pues, es guatemalteca. Tendría que ser así, ¿verdad? Porque esta persona va a necesitar que la sentencia sea ejecutada aquí en Guatemala. Y también se necesita en algún momento que esta sentencia deba ser registrada, digamos, en algún registro de acá de nuestro país, y por lo tanto esa sentencia es necesario que se ejecute en el país, ya sea que fue dictada en Estados Unidos, en Nicaragua, en Costa Rica, en España, en cualquier otro país, y que deba ser ejecutada aquí en este país, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener muy claros estos requisitos que la ley establece, específicamente en el artículo 345 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es ahí en donde nosotros vemos los requisitos que la ley exige para que una sentencia extranjera, es decir, una sentencia dictada en otro país, pueda ser ejecutada en nuestro país. Vemos entonces estos requisitos uno a uno. Son los requisitos o condiciones, ¿verdad?, para los que se pueda ejecutar esta sentencia. En primer lugar, establece el artículo 345 que la sentencia debe ser dictada por ejercicio de una acción personal, civil o mercantil, ¿verdad? Es decir, que una persona que se encuentra en ese país, o sea, fuera de Guatemala, que reside en ese país, acudió a un juzgado allá en ese país, ¿verdad?, para hacer valer una acción personal, una acción civil o una acción mercantil, ¿verdad? Estas tres posibilidades pueden ser. Por ejemplo, una acción personal, es decir, él quiere divorciarse de su esposo o esposa, ¿verdad?, que quizá está acá en Guatemala. Entonces él quiere iniciar el divorcio y esto es lo que más sucede, ¿verdad?, allá en otro país. Que la persona quiere divorciarse, entonces la ley la faculta allá en ese país y también acá para poderse divorciar del cónyuge que se encuentra en este país, o puede ser que el cónyuge también se encuentre en ese país. Digamos, si los dos están en Estados Unidos y uno de ellos acude al juzgado para divorciarse, entonces esta persona pues está allá en Estados Unidos y se le señala la lugar donde él reside, se le hacen las notificaciones, etcétera, y puede divorciarse. Cuando es una cuestión civil, pues tendría que ser, ¿verdad?, eminentemente una responsabilidad civil, ¿verdad?, por alguna negociación que se pudo realizar
que son innumerables, ¿verdad? Las cuestiones mercantiles también suceden, ¿verdad? Porque cuando en mercantil sí es más por el tipo de situación, ¿verdad? De negociación que se hace, entonces puede existir que sean entre empresas, ¿verdad? Transnacionales, por ejemplo, que tengan tal vez una sede allá en El Salvador, por ejemplo, y otra sede aquí en Guatemala, o que exista una empresa en Alemania y otra aquí en Guatemala, y que tengan que dilucidarse cuestiones mercantiles, ¿verdad? De esas negociaciones o de esas empresas mercantiles que tengan las personas y que pueda hacer que acudan al juzgado del otro país, o pueda suceder al revés, que se acuda a un juzgado acá y que la sentencia tenga que ser ejecutada en otro país, ¿verdad? Pero ahí sí ya no podía yo decirles cuál es el trámite porque desconozco realmente las leyes que se aplican a cada país. Pero vamos a centrarnos en que la sentencia la vamos a ejecutar aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, lo primero es que definitivamente exista el ejercicio de una acción personal, una acción civil o una acción mercantil. Y en segundo lugar, que no haya recaído en rebeldía, ¿verdad? Este es un presupuesto. Aquí hay varios presupuestos. Que no haya recaído en rebeldía, ni sea en contra de persona reputada ausente, 2 presupuestos, ni que la persona tenga su domicilio en Guatemala, son 3 presupuestos. Aquí hay 3 cuestiones que debemos tener muy en cuenta. La primera, que el demandado en ese país no haya sido declarado rebelde, ¿verdad? Ya vimos que la rebeldía es porque él no comparece a juicio, ¿verdad? A pesar de ser notificado. Esa es una situación importante. Entonces, si el demandado fue declarado rebelde, no podría ejecutarse la sentencia porque no se cumple con este requisito. 2, si el demandado allá en ese país se ha reputado una persona ausente, no podría declararse no podría ejecutarse esa sentencia o no podría haberse dictado esa sentencia porque él fue reputado ausente a pesar de que esta persona tenía su domicilio en Guatemala, ¿verdad? Entonces tiene que comprobar al momento de solicitar esta ejecución que esta persona tiene su domicilio, digamos, en el país donde se está ejecutando. Ahí podría ser, ¿verdad? Que ya no es necesario que tenga el domicilio en Guatemala. Pero si esta persona tiene su domicilio en Guatemala y se le reputa ausente, no cabe, ¿verdad? Porque, ¿cómo así que tiene domicilio en Guatemala pero está ausente? Está ausente tal vez en ese país, pero él realmente sí existe, él no ha sido declarado ausente, ¿verdad? Sino que lo que sucede es que como está domiciliado en Guatemala, habría que notificarlo tanto en la residencia de ese país, digamos en Estados Unidos, se le notifica en Estados Unidos en la residencia que indique la parte actora y también en la residencia de aquí de Guatemala, ¿verdad? Para que pueda cumplirse con este requisito, ¿verdad? Porque imagínense, si una persona tiene su residencia acá en Guatemala, pero viene la parte actora allá en Estados Unidos y dice, no, él no está, él está ausente de acá. Él vivió acá un tiempo, pero ella no está. Sí, pero ella sabe perfectamente que él está en Guatemala. Entonces tiene que indicar, ¿verdad?, cuál es la residencia de él en Guatemala para que se le pueda a través de los exhortos respectivos o los suplicatorios o a través de las vías respectivas notificársele acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, no se vale con que solo diga, no, no está, desconozco dónde está, porque él es nacional de acá, ¿verdad? Él o ella. Entonces, reside aquí en Guatemala. Tuvo su domicilio aquí en Guatemala. Tiene familiares aquí en Guatemala. Entonces, tendría que habérsele notificado conforme a la ley, ¿verdad? Acá en Guatemala. Si él ya no comparece, a pesar de estar notificado, pues ahí no hay mayor situación, ¿verdad? Aunque no puede ser declarado rebelde, ¿verdad? Porque el requisito es que no haya recaído en rebeldía. Es decir, que se le haya notificado
él viene, comparece y dice que no tiene interés en el proceso, ahí finaliza. Ahí se cumple, ¿verdad? Para no declarar rebelde. Entonces, estos tres presupuestos tienen que estar claramente establecidos. Muy bien. Acá, ¿cómo hacemos para iniciar esta solicitud? Pues lo que se tiene que presentar acá es la certificación de la sentencia dictada en otro país. Aquí también hay problema en la práctica, ¿verdad? Porque dependiendo de las normas de esos países, puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos sucede mucho, ¿verdad? Ay, perdonen que anda una mosca que me está atormentando. Bueno, en Estados Unidos les decía, trabajan por medio de formularios a veces, ¿verdad? Entonces ahí en Estados Unidos como que es más práctica la justicia, como que ellos ya tienen unos formularios ya establecidos y esos formularios son hasta en forma en donde hay un apartadito, son como unas declaraciones juradas de las que usa acá la SAT, por ejemplo, en donde hay un apartado en donde dice que usted bajo juramento legal declara, ¿verdad?, que lo manifestado es cierto. Entonces, a veces las personas hacen las solicitudes por medio de estos formularios. No necesitan a veces tener que ir hasta al juzgado porque a veces ya está en alguna página del juzgado. Estos formularios las personas únicamente los bajan de esa página, los llenan y los remiten, ¿verdad? Para que les extiendan las certificaciones. Entonces, a veces se confunde este formulario con la certificación en sí. Entonces, eso sucede mucho en la práctica, porque los abogados vienen, solicitan a través de este formulario la sentencia, obviamente. En el formulario van todos los datos consignados de la sentencia que yo estoy solicitando, pero este formulario no es la sentencia. Y a veces la gente se molesta porque lo que quiere es ejecutar el formulario, ¿verdad? Porque lo que sucede es que estos formularios, si vienen de Estados Unidos, vienen en inglés, ¿verdad? Entonces, cuando se deba ejecutar, vamos a ver que tiene que ser traducido al español, ¿verdad? Entonces, en la traducción muchas veces, pues no se consigna que es un formulario tampoco, pero nosotros nos damos evidentemente cuenta, ¿verdad? Porque efectivamente es un formulario. Tiene numerales, tiene casillas y una sentencia no es así. Aunque sea tan corta, pero no tiene unas formalidades de un formulario, sino que tiene una redacción de una resolución, ¿verdad? Que no importa el país, en la mayor cantidad de sentencias que yo pude ejecutar, siempre existe una redacción parecida, ¿verdad? De una resolución. O hay veces que se asemeja mucho a un acta, digamos, ¿verdad? Pero nunca va a ser un formulario. Eso sí no he visto. Que las solicitudes sí sean formularios, eso sí, pero las resoluciones no son como formularios. Bueno, entonces estas cuestiones a veces causan problema, ¿verdad? Porque lo que tiene que presentarse es una certificación de la sentencia, ¿verdad? Igual que aquí, porque en Guatemala para ejecutar, ya vimos, una sentencia tiene que acompañarse la certificación emitida por el juzgado. Ya les platiqué yo que algunos abogados quieren hacer una auténtica de la sentencia, ¿verdad? Una copia auténtica de la sentencia, eso no es posible. Solo el juzgado es el encargado, ¿verdad? El facultado a través del secretario o de los testigos de asistencia de extender una certificación de la sentencia. Igual sucede, así como sucede aquí que quieren hacer una auténtica de eso y a veces la sentencia ni tiene la firma, igual puede ser que ellos quieran presentar a ejecutar una sentencia que ni siquiera está firmada, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que se deben de cumplir independientemente del país que las haya emitido. Muy bien. Otra cuestión que debe de cumplirse para poder ejecutar la sentencia extranjera es que la obligación que contenga sea lícita en Guatemala, ¿verdad? Es que estemos hablando de una cuestión que sea lícita, ¿verdad? Que no vaya a ser alguna situación que esté prohibida aquí en Guatemala y que no se pueda ejecutar, ¿verdad? Definitivamente no se va a poder ejecutar.
por ejemplo, aquí me recuerdo que hay personas que quieren, por darles un ejemplo de algo que me recuerdo, se quiere ejecutar una sentencia de una adopción de un niño que se llevó a cabo en el extranjero. Pero sucede que el niño no está inscrito aquí en Guatemala. Entonces, ¿qué voy a ejecutar ahí? ¿Cuál va a ser el efecto de la sentencia? La sentencia tendría que ser inscrita aquí en Guatemala para que sea ejecutable, si no, no tiene sentido. ¿Verdad? Si no, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿a quién le voy a decir, mire, esta sentencia se tiene que cumplir? ¿A quién? ¿Cómo se va a cumplir? Entonces, esto es algo importante porque si el niño no estaba inscrito, es decir, que no lo había, primero lo tenían que haber inscrito en el RENAP. Luego de estar inscrito en el RENAP, entonces ya puedo yo venir a ejecutar esta sentencia de adopción y puedo ordenarle al RENAP, ¿verdad? Que inscriba esta adopción y que al margen de la partida de nacimiento del niño, le haga la anotación que el niño fue adoptado por X y Y persona. Pero si yo no tengo esto antes, ¿cómo voy a ejecutar una sentencia que no tiene ningún objetivo, ¿verdad? Ejecutarla acá en Guatemala. Y sucede también cuando hay divorcios, ¿verdad? Porque digamos que se casaron allá en Estados Unidos, pero una de las partes es guatemalteca, pero nunca inscribió la sentencia de matrimonio aquí en Guatemala. Ahora no puedo ejecutar la sentencia de divorcio, porque ¿a quién le voy a ordenar? Mire, hágame, cumpla con cancelar el matrimonio de ella si no está inscrito, ¿verdad? Entonces esas son cuestiones que debemos tener muy en cuenta. Primero tiene que estar inscrito y después ya ordeno yo que se cancele a través de esta sentencia que se llevó a cabo o se dictó en otro país. ¿Verdad? Estas son cuestiones eminentemente prácticas, no están establecidas en la ley, pero son los casos que efectivamente suceden ya en la práctica. Y 4, que sea ejecutoriada en el país que se dictó. Es decir, que esa sentencia que fue dictada en Estados Unidos puede muy bien ser ejecutada en Estados Unidos y viceversa. Es decir, que las leyes van a funcionar como un espejo, ¿verdad? Lo mismo que se puede hacer aquí en Guatemala, se va a poder hacer allá en Estados Unidos. Entonces las normas están similares y vamos a poder cumplir tanto con la normativa de Estados Unidos como con la normativa de Guatemala, ¿verdad? Porque allá en Estados Unidos se va a poder ejecutar muy bien una sentencia que yo dicte acá en Guatemala y yo voy a poder ejecutar como juez una sentencia que otro juez dicte allá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiere decir la norma, que sean ejecutoriadas en ambos países, ¿verdad? Y esto podemos hacer referencia a lo que establece el artículo 344 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Artículo 344. Si gustas, no sé quién habló. ¿Quién está hablando? Eficacia de la sentencia extranjera. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Gracias. ¿Quién leyó el artículo, perdone? Yo, Lisbeth. Lisbeth, gracias Lisbeth. Vemos entonces, ¿verdad? Cómo establece esta norma que el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Entonces ahí es como les digo yo, que es como un espejo, ¿verdad? Que se refleja, que son similares. O sea, si ellos le dan el valor a mi sentencia, yo también le puedo dar el valor a esa sentencia, ¿verdad? Muy bien. Y quinto,
que pueda determinarse que es auténtica, ¿verdad? Que esta sentencia es auténtica. Es decir, que cumpla con todos los pases de ley que están establecidos. ¿Alguien puede apoyarme en dónde están establecidos los pases de ley? ¿Esto ya lo vieron ustedes en notariado o todavía no lo han visto? No, licenciada, todavía no. Buenos ¿No? días. No, Buenos al menos. días. No, bueno. Entonces, los pases de ley son requisitos que la ley exige cuando un documento proviene del extranjero, ¿verdad? Entonces aquí, como estamos hablando de sentencias extranjeras, siempre se tienen que cumplir los pases de ley. Estos están establecidos en el artículo 37, a partir del artículo 37 de la ley del organismo judicial. Lick, ¿Verdad? una pregunta. Disculpe que la interrumpa. No tenga pena. ¿Y cómo está esto de los pases de ley ahora con las apostillas? Sí, ahorita vamos a explicarles en la otra diapositiva, les voy a explicar, ¿verdad? Pero lo que sí tienen que tener en cuenta ustedes que cualquier sentencia que provenga del extranjero tiene que cumplir los pases de ley. Uno de los pases de ley es que si viene en inglés o en otro idioma, tiene que ser traducida al español para que a través de esa traducción pueda ejecutarse la sentencia aquí en Guatemala. Los pases de ley regularmente eran una serie de pasos que pasaba, digamos, la sentencia iba allá al país, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al cónsul, y después de ahí regresaba acá a Guatemala, pasaba por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al cónsul y etcétera, ¿verdad? Entonces, esos eran anteriormente los pases de ley, pero acá están los pases de ley. Miren. Acá, a través de la apostilla que dijo el compañero, es en base a una convención, ¿verdad?, internacional en donde los países se han comprometido a prestarse una colaboración. Más adelante, si quieren, les paso un documento de esto para que ustedes comprendan mejor. Esto prácticamente lo que vino a hacer es a reducir estos plazos de ley, ¿verdad? Es decir, que ya no vamos a cumplir con todo eso, que el documento tenía que ser llevado al cónsul allá en Estados Unidos de Guatemala. Después del cónsul pasaba al Ministerio de Relaciones Exteriores, después a otra oficina, se tenía que autenticar la firma del juez, ¿verdad? La firma del secretario, todas las firmas que contenían el documento y quien lo iba conociendo tenían que ser como autenticadas o avaladas, ¿verdad? O confirmadas por varios funcionarios para que pudiera llegar a Guatemala, y aquí en Guatemala también tenía que sufrir o pasar por distintas instituciones para que ese documento fuera totalmente autenticado. Lo mismo sucedía si mandaban, por ejemplo, un mandato, también tenía que tener estos pases de ley. Si mandan, por ejemplo, una certificación de nacimiento de un niño en otro país o de una persona en otro país, también tiene que sufrir los pases de ley. La apostilla entonces redujo todo esto porque a través de un como formulario o de como una razón, a través de esta razón ya solo se le agrega esta razón, ¿verdad? Y para ahorrarse toda esta auténtica o estos pases. Entonces en esa razón ya solo se consigna que la firma de fulanito de tal sí es auténtica y ¡fum! Entonces ya digamos ya no tiene que pasar a un montón de instituciones como era antes. Esto es lo que prácticamente sucede. Apostilla es como una razoncita o como un pequeño formulario en donde ahí indican, ¿verdad? Lo que contiene el documento y la firma que lo tiene y que efectivamente es auténtica. Entonces ahí ya se ahorra y ya se viene directamente con este documento o con esta razón a presentarse el documento porque ya pues esto también ha quedado bastante superado porque las comunicaciones son, digamos, así como estamos ahora con ustedes me están viendo, yo veo a algunos de ustedes y pues estamos cerciorándonos, ¿verdad? Que efectivamente es esta la persona, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo estoy viendo ahorita a Lisbeth que tiene su cámara abierta
¿verdad? Y que fue la que me apoyó en la lectura. Entonces yo digo, ah, sí, es cierto, ella me leyó el artículo, ¿verdad? Y el artículo que ella leyó sí es cierto, dice exactamente lo que yo tengo acá. Entonces la tecnología ha hecho que estos pases de ley también se superen en varias áreas. Por ejemplo, ¿verdad? No es de lo que estoy hablando en sí, pero sí la tecnología en asuntos de niñez colabora mucho, ¿verdad? En asuntos de sustracción internacional de menores de edad, actuamos a través del correo, a través de teléfono, por esta vía, y entonces los jueces se pueden apoyar para ya no exigir tanto requisito, ¿verdad? Y que los documentos, por ejemplo, si se necesita un estudio social en otro país, yo se lo puedo mandar por correo al otro juez y él lo tiene por bien realizado, ¿verdad? Y le da el valor que la ley le puede permitir a él, ¿verdad? Porque el documento fue emitido con el aval de un juez, ¿verdad? El documento fue enviado. Entonces, la tecnología ha hecho que esto cambie, ¿verdad? Que ya no sea tanto trámite, tanta burocracia y que sea más rápido. Y lo mismo va a suceder, pienso yo, algún día con este tipo de juicios, ¿verdad? De ejecuciones extranjeras. Podría ser que se evite esto de la apostilla, de los pases de ley, a través de una comunicación directa. Pero eso requiere también voluntad, ¿verdad? De Licenciada, ¿sí? perdón que le interrumpa. Con lo que está comentando usted del apostillado, tengo una duda. Yo recibí una clase en donde indicaba el licenciado, que la daba el año pasado, que hay como que una forma que tiene como que muchos pasos de ley, como lo que usted estaba diciendo, que tiene que tener varios avales, ir y venir y regresar. Y pues para algunos abogados les gusta eso porque les genera mayores honorarios. Ahora, también comentaba que hay una forma como abreviada, ya cuando que ya viene todo ese aval. ¿Cómo se le llama a eso, licenciada? Esa es prácticamente la apostilla. Es la razoncita que yo le digo. Que la apostilla lo que pretende es que se evite todos estos trámites que hacen ellos. Y el problema tal vez es que lo que pasa es que poco a poco le han quitado trabajo a los abogados. Ese es el problema. Porque esto es cierto, viene a dar más fluidez, evita más trámite, pero también le quita trabajo a los abogados. Porque antes ellos tenían que cobrar, ¿verdad?, por hacer todo ese trámite. Ahora el trámite es más reducido, entonces ya significa menos honorarios para ellos. Tal vez eso fue lo que él quiso dar a entender, no tengo muy claro. Pero entonces, los pasos de ley es todo el proceso grande y el apostillado es ya la razón. Ya. Exactamente. Tenía duda y él lo explicaba que todo era apostillado y que era una forma larga y otra forma era abreviada. Entonces estaba confusa yo en eso y ahorita que usted tocó el tema, se me vino a la mente, entonces tenía duda. Exactamente. Sí, porque como le decía yo, tiene que ir, por ejemplo, al consulado de Guatemala. Después del consulado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Después de eso a otra oficina y después ya venía acá. Igual tenía que pasar todos esos pases acá para poder conocer y ejecutar ese documento, ¿verdad? Ahora ya no pasa así. Ahora ya solo, sí se va a determinadas oficinas, ¿verdad? No tengo ahorita decirle cuál es, pero sí se reduce el trámite y se hace es como un formulario. Voy a tratar de buscar uno y eso sí se los voy a dar de ejemplo. Una foto le voy a tomar a un expediente porque todavía tengo yo conocimiento de eso porque es cuando se actúa, les decía yo, cuando se resuelve un divorcio a través de un mandatario. Entonces ahí el mandato viene de Estados Unidos y ahí sí tiene la apostilla. Licenciada, y eso también se da en como certificaciones o para un ejemplo, si uno recibe o estudia en alguna universidad una maestría, un doctorado o lo que sea. A mí me decía una universidad de negocios acá de Guatemala que viene la certificación de fuera, de Europa, pero ellos hacían
Yo no sé también los términos, no los conocen porque ellos le llaman apostillado a los pasos de ley. Entonces, no es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo antes porque la ley decía pases de ley, pero ahora es apostilla. ¿Verdad? Porque todos esos pasos que usted tenía que hacer ahora lo hace, digamos, en un solo acto, por decirle, por explicarle mejor, ¿verdad? Entonces, la apostilla lo que vino a sustituir son estos pases de ley. Y lo que usted dice me da margen a mí para explicarles mejor. Si usted quiere hacer valer un título profesional de otro país acá, tiene que cumplir con todos los pases de ley, dice la ley del organismo judicial. Entonces, tiene que cumplir, con la apostilla, ¿verdad? Que viene a sustituir realmente todos estos pasos. Entonces, dependiendo del documento que usted vaya a ejecutar aquí en Guatemala o que usted quiera hacer valer aquí en Guatemala, dependiendo de eso, así son los pases de ley. Porque imagínense, si es un título, va a tener que ser avalado, autenticado y firmado por la universidad, ¿verdad? La universidad primero pasa por la facultad, después pasa por la rectoría, etcétera. Entonces, esos son los pases de ley. Entonces, los estados han hecho, ¿verdad? Cada quien en su estado y en su normativa, cómo reducir ese trámite, ¿verdad? Puede ser que ya el título que vaya a hacer, a que quieran hacer valer acá, pues ya solo tenga que pasar allá, digamos, por el consulado. Entonces, el consulado le pone la apostilla y ya se viene para acá, ¿verdad? Y depende de cada país, porque si Guatemala no ha ratificado su convenio, no podía estar usando la apostilla. Si el otro país no ratificó ese convenio, tampoco, ¿verdad? Entonces ahí tendría que hacerse los mismos pases de ley, cumplirse con lo que dice el 37 de la ley del organismo judicial y no la apostilla, pero como Guatemala sí ha ratificado esa convención, entonces podemos usar y permitir, ¿verdad?, los documentos con apostilla. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda. Yo sí tenía una duda. Buen día. Fíjese que en relación precisamente a que los títulos cumplan todos los pasos de ley, de hecho, en mi trabajo, una de mis funciones es recibir cuando el personal de la institución quiere actualizar su perfil. Y en general, pues se reciben los títulos de las universidades nacionales, pero pues también se recibe de las que son de afuera, ¿verdad? En relación a eso, hay muchas universidades que le dicen a la gente, mire, usted ya no tiene que hacer nada en Guatemala, porque entonces ellos estarían invalidando lo que nosotros le estamos dando. Y hay mucho profesional que actualmente no quiere hacer pasar sus títulos con todos los pasos de ley. De hecho, ni siquiera quieren registrarlos en la Contraloría General de Cuentas, porque aunque los convenios están ratificados, no quieren hacer el gasto. Aunque exista la apostilla, que es un paso más breve, en realidad pues también se gasta, ¿verdad? O sea, al registrar el título en la Contraloría, si son maestrías, pues sí es plata, ¿verdad? Entonces, en relación a esto, mi pregunta es, no es que Guatemala o la universidad esté invalidando el título, sino en relación a que ese título tenga validez en Guatemala, sí o sí tiene que llevar los pasos de ley. Esa es mi pregunta. Sí, definitivamente que sí, porque imagínese lo delicado de un título. Como usted bien lo dice, los títulos los tenemos que registrar en la Contraloría. Vean, no puede ser que yo venga y tenga un diploma. Miren, aquí está mi diploma y se vale en todos lados. No, ni siquiera los cursos valen porque usted tiene que hacer una convalidación de cursos para poder inscribirse aquí en la universidad. Entonces, no es que uno no quiera, sino que es obligación de ellos que esto sufra los pases de ley o la apostilla, ¿verdad? Para que a través de los estados y a través de esto se pueda dar fe de este documento. Esto es esencial porque si no, no le puedo dar, ya ven ustedes los noticieros, ¿verdad? Con alguna tesis por ahí de algún magistrado que
que sí es doctor pero no es doctor. Imagínense, aquí mismo en el país puede darse esto, ¿verdad? Que la universidad dio una hoja que no era y que dijo que sí había una acta de graduación y que eso, pero no es cierta, es falsa. Imagínense, entonces, ¿cómo vamos a cerciorarnos nosotros que ese título sí es legal, ¿verdad? Sí fue emitido por la universidad. Es que yo puedo traer cualquier título de otro país y nítido y con los sellos y todo lo que ustedes quieran, pero si no hay un aval de ese estado que me diga a mí que efectivamente ese decano que emitió ese título sí es el decano actual, sí es su firma, sí es cierto, eso es lo que dicen los pases de ley o la apostilla, ¿verdad? Que esa firma sí fue emitida legalmente en el cargo. Entonces ya eso me hace a mí traer el título y darle valor acá y que la Contraloría lo registre y todo. Entonces, aunque estas personas se molesten, la forma de hacer valer esto es así, con los pases de ley o con la apostilla, porque eso es lo que establece la ley. Dígales usted si a usted le aceptan ir allá a su país con un título y no le van a hacer ningún problema. Mentira. Claro que nos hacen problemas. Desde el momento que tenemos que presentar un pasaporte ya hay un inconveniente. Después tenemos que presentar un permiso de que porque estamos en ese país, etcétera. Lo que pasa es que en Guatemala somos muy benevolentes y no hacemos hincapié en eso. Hay muchas, por ejemplo, conmigo se molestó una venezolana un día en la audiencia porque ella quería por fuerza que yo solo le aceptara que ella vivía no sé cuánto tiempo, pero que ahí estaba su pasaporte. No, es que el pasaporte dice que usted le permite estar por un tiempo acá. Usted va de paso. Usted se está identificando como extranjera. Pero si usted ya tiene 5 años de vivir aquí en Guatemala, usted tiene que tener una residencia autorizada, ¿verdad? Tiene que haber hecho todo el trámite y tiene que tener, puede tener, ¿verdad? Un documento de residente habitual. Pero esto como no muchos lo exigen, entonces somos muy permisivos, ¿verdad? Con los extranjeros. Y por eso hay muchos extranjeros acá que quieren hacer lo que ellos quieren. Miren, ahí en la Sexta Avenida, yo por donde a veces paso, me molesto tanto con unas personas que están ahí, va de insistirle en entregarle no sé qué cosa a uno. Yo digo, pero ¿por qué no les ponen un alto? O en los mercados, o en los donde hacen loterías y qué sé cuánta cosa engañando a la gente. Y como son extranjeros no les hacen nada, ¿verdad? Entonces es exigir, ¿verdad? La ley, no es cuestiones de que ustedes se estén poniendo, sino que la ley sí exige. Yo no tengo la mano ahorita la ley del organismo judicial, pero dice que todos los documentos que provienen del extranjero para ser ejecutados aquí tienen que sufrir los pases de ley, ¿verdad? Entonces sí tienen que cumplirlos. ¿Alguna otra duda? Licenciada, una pregunta con lo que está comentando. Yo tengo entendido, y usted bien lo decía, que por ejemplo un extranjero tiene su pasaporte y pues Guatemala es muy permisible en eso, o solamente con su identificación desde el país donde sea. Para tener una residencia o un permiso como estarlo como renovando, no existe algo como tal, o sea, para que ellos no tengan que renunciar a su nacionalidad, porque hay muchas personas que no quieren renunciar. Entonces, ¿hay alguna otra forma, como algo parcial que tengan que estar como que renovando como para tener algo más legal? Sí, lo que pasa es que siempre hay un permiso, ¿verdad? Para que usted esté determinado tiempo. Ese permiso vence. Entonces ellos tienen que ir otra vez a migración y activar. Lo que sucede, como bien lo dijo su compañera que hizo la pregunta, es que tienen que gastar, tienen que hacer un trámite y eso no lo quieren hacer, ¿verdad? Porque es emborroso, porque no esto, porque no lo otro y porque tienen que pagar impuestos, porque eso tiene que pagarse, ¿verdad? Si uno va hacer cualquier trámite, uno tiene que pagar y lo peor de todo es que uno paga y no le dan factura, como en el caso de la licencia, ¿verdad? Uno tiene que ir a renovar su licencia, al menos ese trámite es rápido, pero si uno tiene que ir a la SAT, ay, qué horror, no quiero ni pensar ir a la SAT, ¿verdad? Pero implica tiempo, implica costos, entonces eso es lo que no quiere hacer las personas, pero sí lo tienen que cumplir porque la ley lo establece. Y hay abogados a veces que son muy renuentes o abogados que
que creen que porque ya son muy grandes, tienen, todo lo saben, ¿verdad? Y que así se ha hecho y así se tiene que hacer. Seguramente tuvo suerte que se lo pasaran, ¿verdad? Y que se lo permitieran, porque todos somos humanos y tenemos algún margen de error. A veces uno está enfermo, a veces está cansado, a veces ya no sabe ni qué, y se le pasan cosas a uno, pero eso no quiere decir que así tenía que haber sido, ¿verdad? Entonces, solo recalcarles, ¿verdad? Que la ejecución de sentencias extranjeras y y también las nacionales, obviamente, ¿verdad? Pero en el caso de las extranjeras, será juez competente para resolver la ejecución, el juez que lo sería para conocer del juicio en el que se dictó la sentencia, ¿verdad? Esto va a variar un poquito, porque según la competencia de los juzgados que la Corte Suprema de Justicia les asigne. Antes yo me desempeñaba como juez de familia para la admisibilidad de demandas. Entonces ahí yo sí tenía competencia un poquito más amplia, ¿verdad? Porque yo conocía todas las demandas de todos los juicios para ver si las admitía a trámite o no las admitía a trámite. Entonces yo era experta en estar calificando las demandas, ¿verdad? Ver los requisitos si los cumplía, si no los cumplía. Y la Corte también me dio competencia para ejecutar las sentencias extranjeras. Entonces ahí varió, digamos, lo que dice esta norma, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la ley dice que yo podía ejecutar esto siempre y cuando yo tenía competencia para resolver ese juicio de donde nació esta sentencia que yo estoy ejecutando. Entonces ahí varía. Ahí varía porque si bien es cierto, yo ahora soy competente para conocer los divorcios, yo no podría ahora tener competencia para ejecutar una sentencia de divorcio, mire, porque la Corte acá dio esta competencia. Entonces, ahora los que están ejecutando estas sentencias extranjeras, digamos, en asuntos de familia, son los jueces de conocimiento, que ellos tienen competencia para conocer todos los juicios. Entonces, como ellos son los que tienen competencia para conocer los juicios, van a conocer de las ejecuciones de sentencias extranjeras. Muy bien, la traducción del documento es algo también importante, tiene que ser traducida por un traductor jurado, registrado, ¿verdad? Y legalmente en el país que tenga su registro y que sea traductor legal, ¿verdad? Porque es importante que tenga conocimiento porque si no, cuando va a traducir el documento, le va a dar otra redacción distinta, ¿verdad? Porque no conoce, no tiene ninguna familiaridad con el derecho. Entonces, los términos, las palabras que se utilizan son distintos, ¿verdad? Porque así son los idiomas. Más el inglés, ¿verdad? Que tiene más variación y tendría entonces de preferencia que tener conocimientos legales para que sea un traductor jurado. Esta entonces sería básicamente la clase del día de hoy. Les reitero, cuando ya pueda yo subirle las notas, les aviso para que ustedes puedan consultar. ¿No tienen ninguna otra duda? No, licenciada. Me alegra que no tengan dudas. Bueno,